partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es importante que la palabra de Dios podamos compartirla con muchas herramientas que podamos tener a mano, ¿no? El día de hoy estamos viviendo una pandemia mundial, y eso de alguna manera al inicio parecía que nos encerraba en nuestras casas y la iglesia iba a disminuir su desarrollo, pero vemos que la iglesia ahora es universal, una iglesia que llega a todo rincón del mundo a través de la internet, y es por eso que estamos aprovechando esta plataforma Zoom, que está siendo también de bendición para ustedes que están con ganas de aprender con respecto a los títulos. Vamos a tener durante los diferentes módulos de este taller, que va a durar alrededor de 5 o 6 módulos, donde vamos a compartir diferentes etapas de los títeres, y entre ellas el día de hoy mi esposa va a compartir con respecto a cómo extraer enseñanza desde el libro más extraordinario, maravilloso, ¿no? No un manual que usted puede ir a una librería y encuentra un manual de cómo hacer títeres, sino que van a sacar la enseñanza directamente, los principios desde la escritura, porque los títeres tienen el propósito, ¿no?, de poder llegar no solamente a los pequeños, sino que también a los adultos, ¿ya? Muchas personas se sienten identificados con los personajes que van a crear ustedes, van a poner sus voces, van a poner parte de su alma en esos títeres que van a nacer, esperamos, en 5 semanitas más. Vamos a tener muchos personajes y sin lugar a dudas van a extender su mensaje. Ya algunos estuvieron en casa de Lisette hace un tiempo atrás, hicimos unos talleres allí con los hermanos, se diseñaron algunos y bueno, y parte de esos títeres se fueron, creo que a Ecuador, y desde Ecuador se fueron a Cuba. Ahora están de misioneros en Cuba los títeres que se fabricaron en la casa de los hermanos de Lisette y Romero. Bueno, sin más ni más, le dejo en el día de hoy a Jimena, mi esposa, que les va a compartir con respecto a esta primera parte del taller. Muy buenas noches, les doy la más cordial bienvenida. Estoy bien emocionada por ver a mi amiga de tanto tiempo. Como dijo mi esposo, ellos son los culpables de que nosotros estemos aquí a través de su pantalla. A nosotros no se nos había ocurrido. Sí, hay que decir las cosas como son, ¿ya? Doy gracias al Señor por ese corazón que ellos tienen de poder compartir esto a través de los títeres. Es una tremenda bendición. Uno siempre piensa que es para los niños, pero como veían ustedes un poco en la reseña, nosotros hemos trabajado no solamente con títeres para los niños, sino que también para adolescentes. La primera vez que lo hicimos en un hogar de niñas, donde había niñas con conductas bien complicadas, venían de hogares vulnerados, y por consiguiente las conductas de las niñas también eran difíciles. Tuvimos un poquito de temor, por decirlo, no tanto nosotros, sino que las personas que nos invitaron, y nos invitaron específicamente a hacer títeres, eso es lo más curioso, y ellos estaban con ese temor de que a lo mejor se iban a sentir como que uno le estaba tomando el pelo al llevar títeres a niñas que se consideraban más grandes, pero no fue así. Nosotros ya habíamos tenido una experiencia, no con niñas tan difíciles, pero sí una experiencia con adultos mayores, con un grupo, más de un grupo de ancianos, y lo que se hizo fue en esa fecha para Navidad, y fue tocar fibras. Cuando nosotros terminamos, ellos quedaron muy para adentro, hubo como un minuto de silencio, así, se secaron un poco algunos las lágrimas, y luego aplaudieron. Tuvieron que reflexionar. Todo depende de cómo se trabaje la historia, ¿ya? Así es que yo les deseo el mayor éxito en todo esto, que podamos, el día de hoy vamos a hacer una introducción al aprendizaje, ¿de acuerdo? Así es que vayan, nosotros ya enviamos los apuntes, no sé si los hayan alcanzado a ver, pero
los vamos a recordar y van a ser muy útiles porque los vamos a estar ocupando a través de de cada cosa que nosotros queramos enseñar o transmitir hacia los niños, ¿ya? Esa es la idea, de poder ocupar estos principios siempre. Si los ocupamos siempre, les aseguro que vamos a tener éxito en que nuestro público, sea de la edad que sea, pueda comprender y más allá de comprender lo que se le enseña, pueda tocar fibras y puedan ellos llegar a tomar una decisión de cambio, ¿ya? Esa es la idea. Tú me avisas para poder comenzar a compartir. Sí, estás autorizada. Sí. Pincha ahí. Allá. Y pincha allá abajo. Acá, ya, sí, sí. Pincha Ahí, que habitualmente es acá arriba, está muy abajo. Pínchalo allá abajo. Dice achícalo. La pantallita, arriba menos. Ya, listo. Ya, a partir de ahora yo no los veo. Así como nosotros le dimos la bienvenida, nuestros amigos también le dan la bienvenida al taller de títeres a servicio de la educación cristiana. ¡Bienvenidos! La palabra en Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. A medida que el niño va creciendo, va avanzando, debemos también nosotros hablar cosas acorde a la edad que ellos tienen. Y son cosas que nosotros queremos que no sean olvidadas. Es la idea de que no se aparten de todo lo que nosotros les aconsejamos para su bien, ¿verdad? Ya sea que seamos padres, tíos, abuelos, vecinos, maestros de escuela dominical, maestros de un aula. Hoy día acá en Chile celebramos el Día del Profesor, el Día del Maestro. Así que también hago extensiva, no sé si allá en Bolivia será o en otros lugares, pero hago extensiva igual esas felicitaciones por tal loable labor. El sentido, vamos a ver en esta introducción, el sentido de la transferencia, en la transferencia del aprendizaje. ¿Cómo es que nosotros queremos que las personas aprendan y realmente ese aprendizaje no quede, no entre por una orejita y se vaya por la otra, sino que sea transferido? Y para eso debe tener un sentido. Vamos a ver también los 5 niveles que hay para poder transferir este aprendizaje y el método ALMA. La primera parte, entonces, es el sentido. Las cosas tienen que tener sentido para que exista la transferencia del aprendizaje. Vamos a ver una vez más esa importancia, ¿ya? Porque nosotros queremos que realmente nuestros espectadores, nuestro público, no se aparten de ella, de esa instrucción que se les da. Necesitamos como primera cosa orden y estructura. Cuando entregamos elementos sueltos, no resulta. Necesitamos también vocabulario comprensible y necesitamos una conexión con la experiencia de vida. En cuanto al orden y estructura, ¿cómo le da sentido el orden y la estructura a esta transmisión del aprendizaje? Yo les voy a mostrar acá, hay una pregunta, ¿cuál lista? En su casa traten y no mirarlo más, leerlo. Perro, elefante, conejo, ratón, ballena, caballo. Tratemos de mirar a otro lado y de recordar la lista que acabamos de leer. Después me cuentan cuándo ustedes realmente la pudieron recordar. Vamos a la segunda lista. Ratón, conejo, perro, caballo, elefante, ballena. ¿Cuál lista será más fácil de recordar? La primera tiene elementos sueltos y la segunda de menor
a mayor tamaño. En el ejemplo número 2, la asociación de letras E, F, M, A, M, J, J, A, S, O, N, D. Para nosotros no representan nada. Pero si yo les digo que son la primera letra de los meses del año, tiene sentido y me la puedo aprender fácilmente. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ni siquiera voy a tener que memorizarla porque yo ya memoricé los meses del año. Entonces puedo escribir sola cada letra. Vamos al ejemplo número 3. Señora, buscar, la, su, escenario, el, feliz, alegre, a, subió, premio. Palabras sueltas que no tienen sentido y por lo tanto nos va a costar recordar. Y muchas veces nosotros a los niños les tiramos cosas que para ellos no tienen ningún significado, pero la intención nuestra es que ellos vayan, es ir entregando una primera base de palabras que para ellos, repito, muchas veces son sin sentido, y luego vamos formando una estructura con el resto de las palabras. Pero ¿qué pasa? Que si para el alumno no tiene un significado desde un comienzo, va a olvidar lo primero que aprendió. Se me fue voy a la segunda lista. Las mismas palabras. La, alegre, señora, feliz subió al escenario a buscar su premio. Misma cantidad de palabras, pero ahora tienen un sentido. Entonces ahí vemos la importancia del orden y la estructura. ¿Cómo le da sentido ese orden y estructura a la enseñanza que yo quiero dar? Me va a permitir recordar con mayor facilidad. Así como en el ejemplo 1, los animales van de menor tamaño a mayor tamaño, así también las letras, la sucesión de letras, que si yo las veo así de buenas a primeras, no tienen mayor sentido, me va a costar, me las puedo aprender, ¿sí? Las puedo memorizar muchas veces, pero si alguien me dice que es la primera letra de los meses, ni un problema. Y el tercer ejemplo, hay un sentido en la frase. Vamos a ver también cómo el vocabulario comprensible le da sentido a la transmisión de la enseñanza. Dice que el estudiante puede entender las palabras. Por ejemplo, muchas veces para los más pequeños, sobre todo si no tiene una cultura de Biblia, de historia y no suele ir mucho a la iglesia, no tienen mucho sentido las palabras levita, samaritano, impío, escarnecedor y otras. Luego ustedes me van a ir mencionando otras, ¿ya? Cuando les dé la palabra. Por eso es importante dejar a los alumnos conocer su significado desde el comienzo. También puede tener poco sentido algunos términos que debieran ser consecuentes, pero muchas veces no lo son y son muy utilizados, ¿ya? Como por ejemplo, no corras en la iglesia, le decimos muchas veces a los niños, pero iglesia es la reunión del pueblo redimido por Dios y ahora lo vemos, porque ¿cuántos de nosotros ocupamos realmente la iglesia? Pídele a Jesús que entre en tu corazón. Suena muy bonito y lo usamos, yo creo, en todos los países, ¿ya? Pero ¿qué sentido bíblico tiene esto si ni siquiera aparece en la Biblia? ¿Ya? Esto es algo muy utilizado, pero realmente tenemos que explicar. Cuando no refleja con exactitud la verdad del Evangelio, si no le hemos dicho nada respecto al pecado, a la cruz o al perdón, es un Evangelio light, sin peso. Y hay mucha gente que ha llegado a la iglesia sin entender que realmente debe arrepentirse, sin entender que realmente Cristo murió por él y que podemos tener perdón de nuestros pecados. Ese es el verdadero Evangelio, ¿no? Y después podemos decir que Jesús está en nuestro corazón, pero si le pedimos, planteamos un evangelio inicial y pedimos que la gente reciba al Señor así, con ese argumento, es un argumento que realmente no tiene peso. También vemos cómo el sentido que le da la conexión con la experiencia que ya hemos tenido en la vida. Cuanto más cercano es el ejemplo a la experiencia del estudiante, mejor lo recordará y lo entenderá de manera significativa. Ejemplo,
yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Bueno, nosotros somos adultos y la mayor parte de nosotros comprende. Ustedes allá en Santa Cruz tienen un lugar muy fértil, maravilloso, pero nosotros aquí en Antofagasta vivimos en un desierto. Y dudo mucho que hayan muchas vides aquí en la ciudad. Yo lo he visto, pero cuando viajo hacia el sur. Viajamos al campo, ahí hay muchas vides, pero aquí no hay. ¿Ya? Igual entiendo, pero para un niño es más difícil imaginárselo. Entonces, la diferencia entre un niño que vive en un ambiente rural va a ser diferente al que vive en un lugar que es urbano. ¿Y cuál creen ustedes que va a tener mayor relación emocional con esta frase de yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador? Yo creo que el que vive en un ambiente rural y de campo, o más bien verde, donde haya mucha vegetación, ¿ya? Para un niño que vive en un desierto es un poquito más complejo, pero nosotros debemos buscar enlazar con una relación emocional nuestro aprendizaje. Por eso, de ahí es lo importante de que nosotros conozcamos a nuestro auditorio, sepamos en qué contexto viven, cuál es su entorno, en qué suele trabajar su familia, cuáles son sus mayores dificultades, sus mayores prácticas, sus mayores anhelos. Es sumamente importante que nosotros contextualicemos antes de llegar a un auditorio. Es lo que a nosotros nos permitió en el asilo de ancianos hacer títeres. ¿Por qué? Porque tomamos el contexto de estos abuelitos, ya vimos por qué estaban en ese lugar y pudimos hacer una trama, un libreto, que no fue una pauta de libreto, una historia que a ellos realmente les tocara las fibras más profundas de su corazón. Ahora veremos los 5 niveles de transferencia del aprendizaje y aquí podremos evaluar al final de esto cuál es el aprendizaje que yo quiero realmente lograr en mi auditorio, ¿ya? El primer nivel de aprendizaje es el mecánico, el memorístico, ¿ya? El segundo es el nivel de reconocimiento. El tercer nivel es el nivel de la nueva exposición. El cuarto, el nivel de la relación. El quinto, el nivel de la realización. Ahora veremos en más detalle cada uno de estos niveles. El nivel del aprendizaje mecánico, como les decía recién, es memorístico, ¿ya? Y sí, la memoria está al servicio de un propósito inmediato, ¿ya? El conocimiento realmente no es muy duradero, ¿ya? Pero es práctico y podemos tener esa habilidad de repetir de memoria, ¿ya? Aunque no estemos conscientes de su significado. Muchas veces hemos aprendido así las tablas de multiplicar y después entendemos por qué 5 por 5 es 25 cuando nos hacen sumar cositas ahí, porotitos, palitos o lo que sea. Pero al principio, si queremos rendir un buen examen, aprendemos de memoria nomás algunas cosas, aunque no las entendamos muy bien. ¿De acuerdo? A veces sí es necesario. Cuando tenemos que aprender, por ejemplo, en nuestra casa, el número, nosotros aquí en Chile tenemos nuestro número de identificación, que es el RUT o RUN, ¿ya? Cuando tenemos que aprendernos un número de teléfono, sí, es necesario y es muy útil, pero no cuando queremos lograr un aprendizaje mayor, ¿ya? Aquí vemos también otros ejemplos. Carpe diem. ¿Quién sabrá de ustedes lo que significa carpe diem? ¿Ya? Cuando enseñamos los libros de la Biblia, también usamos este aprendizaje mecánico. Y lo que les decía recién, las tablas de multiplicar. ¿Ya?
pero no representa ningún cambio o transformación significativa. El segundo nivel es el nivel del reconocimiento. Es la habilidad de reconocer la respuesta correcta. Es porque reconocemos realmente que algo que se dijo en algún momento, ¿ya? Típico de las alternativas, cuando tenemos que hacer pruebas de selección múltiple. Ya, a lo mejor no conocemos mucho el contenido, pero sí me acuerdo que en algún momento se usó esta palabra para este tema, X tema. Y aquí hay un ejemplo. Seleccionen las alternativas correctas. Un ejemplo para que puedan participar ustedes. ¿Cuáles son los libros que componen el Pentateuco? Ahí va la A, Génesis, Éxodo, Job, Levítico, Jueces. ¿Serán todos esos? ¿Será alguno? Yo me acuerdo que había Génesis, sí, Éxodo también. Y la B, Génesis, Éxodo, Levítico, Cantares, Números. Me suenan conocidos como de los primeros. Yo sé que va Génesis, de eso estoy segura. Es el primero. O Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Ay, y Génesis, Éxodo, Crónicas, Levítico, Deuteronomio. Estoy en un aprieto. Me suenan todos conocidos. ¿Se dan cuenta? Aquí, ¿cuál es la respuesta correcta? Es la C, aunque no están en el orden exacto, pero este aprendizaje realmente no conduce a transformación alguna, aunque me den un premio por la respuesta correcta. Veamos el tercer nivel, el nivel de la nueva exposición. Este tiene un significado más profundo, ¿ya? Es la habilidad en que el estudiante puede entender significativamente una verdad y analizar esa verdad de manera creativa en relación con otras ideas o verdades y expresar esa verdad en nuestras propias palabras. Cuando eso ocurre es que hemos comenzado a aprender de manera significativa. Ejemplo, cuando memorizamos ¿qué autor compuso tal o cual melodía? Yo lo puedo memorizar si me lo preguntan, ¿ya? Pero ese es el nivel número 1, porque es memorístico. Y el nivel número 2, empezar a reconocer cuál autor produjo esa composición determinada con solo escucharla. El nivel número 3, que es nuestro nivel que estamos analizando en este momento, es bastante diferente poder ser capaz de comparar y contrastar los estilos de los compositores y sus mensajes. ¿Me entienden? Entonces, el primero, que es el primer nivel que vimos, el memorístico, ¿ya? El segundo es el de reconocimiento, que reconocemos ya por el sonido, la instrumentalización. Ah, yo puedo reconocer que ese autor produjo tal composición musical al escucharla. Pero no podemos ser capaces de comparar y contrastar esos estilos hasta que pasamos al tercer nivel, ¿ya? El de la nueva exposición. Ahí hay un aprendizaje mayor, ¿ya? Y este demanda mayor comprensión, mucho mayor comprensión y aprendizaje significativo. A veces se logra con la edad, ¿ya? Con la madurez, pero también se puede lograr al sumergirse en el tema o en muchos temas y lograr enlazar situaciones con la vida, ¿ya? Ahí se torna significativo. El cuarto nivel es el de la relación. Es la habilidad de relacionar las verdades de la Biblia con la vida y ver cómo responder a las diferentes situaciones de manera adecuada. Por ejemplo, cuando un estudiante dice, ahora entiendo, por esto tengo que creer en Cristo como Salvador, o dice, es por esto que hablamos tanto de los misioneros, ¿ya? Es que ha comprendido por fin, algo le hizo clic, es por esto que debo perdonar,
debemos estar atentos a esas expresiones en nuestros alumnos, ya porque nos hacen entender que han logrado el cuarto nivel, el de la relación, relacionar la palabra, el texto histórico, se podríamos decir, el consejo bíblico, con algo que sucede en la vida diaria, en la vida actual, en su presente, ¿ya? Esa carita ahí de, por fin entiendo, y ahí ella puede, en este caso la fotito ahí indica que ella está relacionando con algo que le ha sucedido a ella. El quinto nivel es nuestra meta. Es la meta, ¿cierto?, de toda persona que enseña la Biblia. Es la realización, en el sentido de convertirlo en realidad en la experiencia. Es la verdad misma aplicada. Esta es la diferencia entre uno que solo oye la palabra, ¿ya?, y un hacedor de la palabra. Ejemplo. Un médico que transfiere el conocimiento de las técnicas que aprendió en la Facultad de Medicina a la vida misma. Esto se da en todo orden de cosas, ¿no? No solamente en la iglesia. Y un estudiante de ingeniería que transfiere el conocimiento de la aerodinámica y diseña un avión, ¿ya? Ellos, sin llegar a este nivel de realización, no podrían llegar a hacerlo, sino que tienen que ponerlo en práctica. Así también nosotros con la enseñanza bíblica. En ocasiones no vamos a ver este resultado inmediatamente. A lo mejor durante la semana el alumno va a poder ponerlo en práctica porque se va a dar la situación en que tenga la ocasión y calce lo que aprendió con la situación. Casi siempre el Señor, cuando nos enseña algo, nos da también la oportunidad de ponerlo en práctica. Eso se da en muchas personas, muchos testimonios he escuchado de eso. Algo que aprendieron en la iglesia, el Señor les da la oportunidad de ponerlo en práctica. Este es el nivel de realización al que debemos aspirar todos los que enseñamos la Biblia como meta. ¿Y a través de qué forma lo podemos hacer? A través del método ALMA. Espero que vayamos comprendiendo, y aquí es súper importante que vayamos mirando también nuestros apuntes, porque este método lo vamos a ocupar durante cada extracción de principios que tengamos en la palabra, para llevarlo a una historia de títeres. La idea que nosotros queremos compartir con ustedes es que podamos extraer el principio bíblico y trasladarlo a la vida de los niños, de sus medios ambientes, vale decir, familia, amigos y escuela. Si nosotros logramos transmitir, extraer el principio y traspasarlo a cualquier escena que sea de estos tres ámbitos, vamos a estar haciendo esta conexión emocional con ellos. ALMA es una estructura desarrollada por Lawrence Richard para confeccionar lecciones bíblicas, creativas y significativas. Es lo que buscamos, ¿cierto? Con el último nivel de aprendizaje, de transmisión. Y también es un acróstico que podemos ver, la A de la palabra anzuelo, la L de la palabra libro y la M de palabra mirar. Y la A de apropiar. ¿Vemos qué significa la palabra anzuelo? Todos conocen un anzuelo. ¿A quién les gusta ir a pescar? Existen varias cualidades para tener un buen anzuelo. Ya a lo mejor no nos vamos a pescar, nosotros nos vamos mucho a pescar, pero queremos ser pescadores de hombres. Aquí en el libro de Hechos 17:16, le voy a pedir a mi ayudante que lo pueda leer. Hechos 17:16.
Hechos. Ya. Aquí es cuando Pablo tiene que hablar a los griegos, ¿no? Pueden leerlo para cambiar un poquito la voz. 17, 16. 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu... 17. Disculpe. Así que discutían... 17, 16. 17, 16. Ya. 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué hizo primero? Miró. ¿Para qué? Para saber qué anzuelo tomar, qué anzuelo poner. Sabemos que para un tipo de peces se usa un tipo de anzuelo. La gente que pesca suele saber mucho más acerca de eso, qué peces muerden qué tipo de anzuelo. Así es que, o carnada más bien dicho. Aquí tenemos un anzuelo y muchos le ponen lombrices, otros le ponen otro tipo de carnada, dependiendo de lo que quieran pescar, ¿verdad? El propósito del anzuelo es obtener la atención. Es obtener la atención, es descubrir también, primero, la necesidad que ellos tienen. Eso lo podemos hacer solamente conociendo el grupo que vamos a atender. Es también establecer una meta. Esa meta es por parte del público. El público debe decidir, a ver, ¿valdrá la pena que escuche esto o sigo mi camino? Esa es la meta, la que establece el auditorio. El niño que está sentado ahí obligado por la mamá o quien sea, decide si poner atención o se va a otro planeta en su imaginación. El cuarto propósito es dirigirse a un estudio bíblico con naturalidad. No podemos nosotros decir, ya, terminó el anzuelo, ahora empezamos con la otra etapa. No, ¿verdad? Que es el libro. Y esta es la siguiente etapa, la de la Biblia, en este caso, que es nuestro libro. El propósito de ir al libro, después que entregamos el anzuelo, lo hicimos, captar la atención, eso es anzuelo, captar la atención de los oyentes, que se interesen los oyentes. El propósito del libro es dar información bíblica y ayudar a los estudiantes a comprenderla. Recordemos, uno de los niveles, cosas que nos ayudan a nosotros para que puedan comprender los alumnos es que sea lenguaje claro, conocido, comprensible, ¿ya? En la Biblia hay muchos términos que los alumnos no reconocen en su vida cotidiana y tienen que entrar a aprenderlos. Por eso es sumamente importante que nosotros dejemos claros los conceptos que no son familiares para ellos, ¿ya? Entonces, vamos a la A, la L, y ahora vamos al mirar. El propósito de mirar, así como lo hizo Pablo, que se enardecía su corazón, ¿cierto? Al ver que los atenienses adoraban muchos dioses, es que los estudiantes comprenden lo que dice la Biblia. Comprendan, ahí dice comprenden, comprendan lo que dice la Biblia, ¿ya? Y el otro propósito es pasar a las implicaciones. Si la Biblia dice esto, ¿qué significa para mi vida? Esa es la implicación. ¿Qué es lo que significa esto para mi vida? Es lo que pretendemos nosotros lograr también con los títeres. Vamos a la otra palabra de nuestro acróstico. Aplicar. La fe sin obra es muerta, ¿se acuerdan de eso? Aquí vemos que lo que se enseña se está aplicando. Le están enseñando a ocupar un cuchillo, le están enseñando acerca de comida saludable, en teoría,
pero ahora llega el momento de la aplicación. Saber cortar de la manera correcta para no cortarse los dedos es sumamente importante. Si solo lo tengo dentro de la teoría y nunca lo practico, no me sirve de nada. El propósito de esto es aplicar la palabra de Dios. Y como dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Y por lo general esta aplicación se va a afectar, como les decía, fuera de la clase. Tiene mucho que ver con los niveles de aprendizaje, de transferencia del aprendizaje. Alma también es un viaje en el tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Anzuelo es lo que yo utilizo con la situación que estamos viviendo en el momento, en el lugar, en el tiempo. En ese tiempo, Pablo miró en ese momento, en ese lugar, a los atenienses, ¿ya? Se tomó de ese anzuelo, de los ídolos que ellos tenían, para poder exponer. Y nos vamos hacia el libro. En el caso nuestro está muy en el pasado, en el caso de Pablo, bueno, no tanto, pero igual tenían ellos los libros de los antiguos escritos, ¿ya? Del presente pasar en una forma muy natural hacia la palabra de Dios. Vale decir, si tenemos una situación X en nuestra vida, que es la que plantearemos con los títeres, dice, ¿cómo nos podrá ayudar la palabra de Dios a resolver esta situación? ¿O qué dirá la palabra de Dios acerca de lo que está pasando a Pepito, que le está pasando a Juanito, a quien sea? Entonces, es que volvemos, luego de haber aprendido lo que nos decía la Biblia, volvemos nuevamente a mirar la vida presente y la situación actual a la que nos referimos, ¿ya? La comparamos y nos analizamos, nos pesamos, ¿ya? Vemos si nuestra vida o nuestra situación está a la altura de lo que nos sugiere la Biblia, a la altura de lo que Dios nos está aconsejando. Entonces llega el momento de apropiar, porque es una decisión que yo estoy tomando. Primero darme cuenta de qué es lo que debo, cuál es el principio que debo usar, pero me puedo quedar en esa etapa y no es la idea. Cuando yo me apropio de esa verdad, recién entonces puedo ponerla en práctica. De lo contrario, voy a ser un oidor olvidadizo. Sé que la Escritura me dice eso, pero yo habitualmente no lo hago. Yo hago otra cosa y sigo el mismo hábito, mismo mal hábito. No lo corrijo, pero solamente cuando hay una apropiación, un arrepentimiento, una convicción tal de que yo voy a cambiar y me pongo manos a la obra, es que recién entonces la palabra se hace viva, ¿ya? Y yo puedo tener esa obra. La fe sin obras es muerta. Eso es algo que incluso a toda edad podemos transmitirlo, en cualquier edad, a los niños, a todos, de ahí para adelante. Espero que estos principios, pasados un poquito a la rápida, puedan realmente hacerse vida en ustedes, ya a través del material que les dejamos escrito, los empiecen a integrar y a practicar. Vamos a ir pasito a pasito, integrándolos a nuestras historias, ¿ya? ¿Qué vamos a ver en los títeres de la educación cristiana? El propósito de esto es que adquieran una herramienta que les permita desarrollar los proyectos apuntados a que los niños, niñas y jóvenes y adultos participen en la identificación y solución de sus problemas a la luz de las Escrituras. El objetivo general que brindamos nosotros en este taller, que esperamos poder cumplir,
es brindar al estudiante de este taller herramientas de construcción, manipulación y utilización del títere como recurso didáctico para abordar distintas temáticas en diferentes campos de la enseñanza de principios bíblicos. Y los objetivos específicos es la creación de contenidos con principios bíblicos, es conocer al títere y sus distintas posibilidades, es manejar aspectos básicos sobre manipulación de los títeres, y es utilizar los recursos disponibles para construir títeres y adaptarlos a las necesidades específicas, puede ser con material reciclado incluso, y realizar textos pauteados para teatro de títeres y puestas en escena. Muchas gracias por toda la atención, pero todavía no vamos a parar, vamos a hacer una sesión de preguntas.